en el colegio. Soy secretaria ahí del Colegio Salesiano. Muy bien, vamos a dar inicio a esta formación de esta tarde, ¿no? Vamos a hacer unos antecedentes, hablar un poquito del Evangelio de Juan. Y como está ahí en la diapositiva, ¿no? Este Evangelio se escribió entre los años 90 y 100 después de Cristo. Probablemente fue en Éfeso, Asia Menor. Y sí, se le atribuye al apóstol Juan o a su comunidad joánica, ¿no? A sus discípulos, a sus seguidores, que fueron tomando, recogiendo sus enseñanzas y fueron dejándolas por escrito, ¿no? Este evangelio se escribe para fortalecer la fe y aclarar quién es este Jesús, ¿no? ¿Cuál fue su misión? ¿En qué vino esta parte divina, esta parte humana? Es lo que podemos ir visualizando del evangelio de Juan. Marcelo. Y vamos a ver un poquito el contexto histórico, su situación histórica, el cristianismo de ese tiempo, ¿no? Sabemos ya se había extendido por toda la Palestina el cristianismo. Y estos cristianos de ese tiempo fueron expulsados de las sinagogas judías, netamente judías, fueron sacados, no pertenecían, como a veces nos pasa a nosotros. Hubo mucha persecución del Imperio Romano a estos primeros cristianos, y claro, y fueron apareciendo doctrinas diferentes, doctrinas erróneas, que negaban a este Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Decían, no, él no existe, no, eso es falso. Entonces, la comunidad en realidad estaba muy confundida, ¿no? Un poquito de esta situación histórica. Seguimos. El contexto teológico del Evangelio de Juan. Todo esto es un recorderis, porque ustedes y yo ya hemos estudiado un poquito el Evangelio de Juan, entonces estamos haciendo un pequeño barrido de estos temas teológicos principales que tiene el Evangelio de Juan. Uno de los temas principales es que Jesús es el Hijo de Dios. Lo presenta como Logos, el prólogo de San Juan, ¿no? El verbo se hizo carne, siempre estuvo entre nosotros, siempre estuvo ahí, ¿no? Esta alta cristología que tiene el Evangelio de Juan. Jesús no solamente era el Mesías, no solamente es el Hijo de Dios, no solamente es el Salvador, sino que es un Dios hecho hombre, ¿no? Por eso el verbo se hizo carne. La vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Nos dice en el Evangelio de Juan, cuando empezamos a creer en Jesús, cuando empezamos a creer en que Él es nuestro Salvador, con mucha fe, sabiendo que este Jesús es el camino, la verdad y la vida, es este camino de salvación que cada uno de nosotros ha aceptado. El amor que nos habla Juan en su Evangelio sobre el amor es el mandamiento central, ¿no? Ámense los unos a los otros, ¿no? Y los signos en el Evangelio de Juan, los milagros son llamados signos porque revelan quién es en realidad Jesús, este Jesús divino. Marcelo. Muy bien. El objetivo del Evangelio, dice, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, que lo encontramos en Juan 20:31. Este Jesús vino a nosotros para servir y en Él tener vida, una vida maravillosa, una vida que no cansa, cansa de gastarse por el hermano, como lo hizo Él. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Muy bien. Marcelo. Muy bien, ¿a quién está dirigido este Evangelio principalmente?
a cristianos de origen judío y pagano, gente que no es que le, perdónenme, no es que le interesaba mucho, ¿no? Estas comunidades, como decíamos al inicio, que habían sido rechazadas del judaísmo, ¿no? No perteneces a este grupo, no eres de aquí, debes buscar tu grupo. Entonces hubo mucha persecución, mucha división, iban por un lado, iban para otro. Entonces Juan dijo, bueno, de aquí vamos a partir, ¿no? Entonces, las características de esta comunidad era reafirmar que este Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es lo que buscó Juan a través del Evangelio, ¿no? Valorar mucho esa experiencia personal con Jesús, de la comunidad, que luego vamos a ir analizando más adelante en el Evangelio que nos toca hoy, esta experiencia, este testimonio de Juan a la comunidad, ¿no? Le daban importancia al Espíritu, ¿no? A este Espíritu Santo como guía. Le llamamos siempre al Espíritu Santo el gran olvidado, porque pedimos a Jesús, pedimos a Dios y a veces no pedimos al Espíritu Santo, ¿no? El Evangelio hace un énfasis de la importancia del Espíritu Santo como guía. Bueno, y se organizaban en esto del amor fraterno, ¿no? En torno a este amor fraterno que siempre nos mantiene unidos como comunidad, unidos como familia que somos. Gracias, Marcelo. Bien, vamos a hablar un poquito de quién fue Juan el Bautista, ¿no? Este hombre que estuvo ahí, pariente de Jesús, ¿no? Sabemos que su nombre hebreo en realidad es Hamabil, que significa Juan el que bautiza, ¿no? Johanan Hamabil, Juan el que bautiza. Se dice que nació a finales del siglo I antes de Cristo en una comunidad en Querén, bajo el reino de Herodes. Los padres ya los conocemos, Zacarías e Isabel, ambos de linaje sacerdotal. También se dice que su muerte fue entre los años 29 y 36 después de Cristo. Todos sabemos que fue ejecutado en Maqueronte por orden de Herodes Antipas. Todos conocemos la historia de la muerte de Juan. Gracias. ¿Cómo es considerado Juan? Como un verdadero profeta y un santo, ¿no? Lo llamaban el precursor y se lo llama el precursor de Cristo porque anunciaba esta llegada de Jesús, ¿no? Lo bautiza en el río Jordán y recordamos sus fiestas el 24 de junio como su nacimiento y el 29 de agosto su martirio. ¿Dónde predicaba él? En el desierto, ¿no? Llamando a la conversión y al arrepentimiento. Sabíamos que se vestía simplemente con sayal, comía langostas y se dedicaba a llamar a la conversión, ¿no? Introduce el bautismo como rito, símbolo de purificación y preparación espiritual. Un poquito conociendo a Juan el Bautista. Pero vamos a ir entrando ya a la lectura del texto bíblico que nos toca tratar hoy, este testimonio de Juan, y pido a un voluntario o voluntaria que si nos puede hacer la lectura del texto. Si es que pueden alzar su mano, por favor, o tal vez indicarnos. Juanito, por favor. En aquel lectura del texto bíblico, Juan 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús venir hacia él y dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él.
y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja, el Espíritu se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he vestido, yo le he visto y le doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Muchas gracias, Juanito. Muy bien, hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Juan. Marcelo, vamos a hacer una pequeña reflexión de este Evangelio de hoy. ¿Y a qué nos lleva? Vamos a sacar una enseñanza y el trabajo pastoral, que es la parte medular, ¿no? De este testimonio de Juan. Dice que Juan identifica a este Jesús como el Cordero, ¿no? Que es la imagen del Cordero Pascual, del siervo sufriente del profeta Isaías. Que este siervo sufriente no solamente vino a perdonar el pecado, sino que vino a eliminar este mal y la injusticia de raíz. Esto no es solamente un pecado individual. Sabemos que el pecado afecta no solamente a nosotros, sino a la comunidad entera. Tenemos que la injusticia, el egoísmo, la opresión social marcan la humanidad, marcan este daño a la sociedad que es el mal, el pecado. Y Juan Bautista lo identifica a Jesús como el cordero, como ese cordero manso. Cuando uno mata a un cordero, el cordero no hace ruido, no, es tranquilo, se lo degolla y no pasa nada. Pero si usted matara a un cerdo, a un chancho, como lo llamen por otro lado, un puerco, se sabe que el puerco chilla, ¿no? Hace bulla, hace escándalo cuando lo va a matar, pero no, el cordero no. El cordero es manso. El cordero es humilde, sencillo. Por eso, cuando Juan lo ve, lo identifica a Jesús como ese manso cordero, ya que viene a erradicarnos, que viene a entregarse por nosotros, que viene a limpiar, entre comillas, se podría decir, esa opresión, esa injusticia, que después nos va a tocar a nosotros continuarlo. Marcelo. Bien, es un momento muy importante cuando Juan dice y reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, ¿no? Lo identifica, pero a la vez que este Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también comprende y acepta la misión de Jesús, ¿no? Dice, Él es el Redentor, Él es el que yo estaba esperando, ¿no? Ahora en nuestras vidas, reconocemos a este Jesús que viene a abrir nuestros corazones a la verdad, este Jesús que va transformando nuestras acciones, nuestros pensamientos, porque Juan se emocionó, o sea, fue un momento muy importante al identificarlo. Pero sabemos nosotros identificar a este Jesús. Debemos irnos preguntando para luego respondernos. Este es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Marcelo. También Juan reconoce que este Jesús ya existía, ¿no? Existía antes que yo. Subraya esa divinidad de Jesús, su eternidad. Y como hablábamos al inicio de la cristología del Evangelio de Juan, ese es un punto central, ¿no? Ese Jesús divino, este Jesús que ya estaba, el Logos,
la palabra ya existía, ¿no? Como dice en el prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. ¿Ven? Juan reconoce esa parte, ya existía antes que yo. Y a pesar de que Juan tenía su grupo de seguidores, muestra esa humildad, ¿no? Reconocer que Jesús es superior a él. Y miren Jesús como corderito, ¿no? Calladito, no dijo nada, dijo, mira, yo soy Jesús. O sea, no. Por eso hay un canto que dice, conviene que Cristo crezca para que yo me haga pequeño. Es lo que hizo Juan. O sea, reconocer a este Jesús que es superior a él. Por eso ahí está la imagen que lo va a presentar a la humanidad, ¿no? Dice Juan, yo no soy digno de ni siquiera desatarte las sandalias. No, yo no. Tú eres aquí el protagonista. Tú eres aquí el importante, el que transforma vidas, el que cambia nuestro pensamiento. Es un modelo para nosotros, ¿no? Presentar a este Jesús en la parroquia, en los grupos apostólicos en los que pertenecemos. Bueno, aquí el protagonista es verdaderamente el mismo Cristo. Marcelo. Dice Juan, al quien yo vea que posee la paloma, el Espíritu Santo, ese es. Entonces, ese espíritu, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús. Y ahí está confirmada la identidad, ¿no? Su trabajo mesiánico, su misión, sabiendo que es Él quien bautiza con Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿en qué sacramento se confirma, que ya lo digo, el Espíritu Santo? En la confirmación. ¿Y qué nos hace el sacramento de la confirmación? Testigos. Así se llama el libro, al menos acá, en Ecuador, emitido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ser testigos. Es el último paso de los jóvenes en la catequesis. Ser testigos. Juan bautiza con agua, pero esta promesa del Espíritu Santo, que es una promesa renovadora, es una promesa que me llena de fortaleza interior para el comienzo de la misión. Para el comienzo de la misión. Por eso dice, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice Juan, yo lo he visto, yo doy testimonio. Él es el elegido, ¿no? En nuestra vida cotidiana, eso se traduce en buscar constantemente, dar diariamente la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, con sus dones y carismas, nos ayuda a cada uno de nosotros a tomar mejores decisiones, a tomar mejores acciones, a fortalecernos en el problema, a sentirnos más felices cuando estamos alegres, porque no solamente cuando se tiene problemas, sino también cuando se está feliz, en la familia, en la comunidad, donde estemos. Entonces está el agua y está el espíritu, donde empieza y donde empezamos cada uno de nosotros esta confirmación de ser testigos, de ser testimonio de vida. Marcelo. Bien. Ahí tenemos un dibujito simpático de Fano, donde vemos la vida, este Jesús y un joven, o puede ser cada uno de nosotros, identifiquémonos como cada uno de nosotros, que corre a agarrar la mano de Jesús y va soltando todo, todo suelta, hasta el zapato se le sale ahí en el dibujito. Vemos entonces esta experiencia personal y liberadora con este Jesús
que es el Cordero de Dios que bautiza en Espíritu Santo, que Juan da testimonio de él, no es solamente doctrina, no es solamente letra, no es solamente que yo vaya a misa todos los días, no que vaya a misa los domingos, que sí, colaboro de vez en cuando en Cáritas, doy mi quintal de arroz cada final de mes que me cobró el sueldo, o con mi pensión. Bueno, no solamente es eso, ¿no? Es una experiencia directa con Jesús y su Espíritu. Por eso es que soltamos todo, dejamos todo. Dijo Juan, Él es. Yo lo he visto, yo he vivido, lo siento. Entonces, esa experiencia que cada uno de nosotros debe tener con este Jesús es eso, es directa, que me agarro de la mano y suelto todo aquello que me molesta, que me estorba, que no me deja caminar, que no me deja dar testimonio de este Cordero de Dios, que lo he conocido porque Juan lo conoció y después de conocerlo da testimonio. Es una experiencia directa con Jesús. Es una experiencia que yo debo tener en mis grupos parroquiales, una experiencia en mis proyectos, en mis actividades. Eso significa que en mi comunidad yo debo fomentar este ambiente donde el Espíritu Santo va guiando, va fortaleciendo y voy dando testimonio de este Jesús en mi vida para el hermano. Y suelto todo, me siento libre, a pesar de los problemas, me siento libre, porque estoy con este Jesús, he conocido a este Jesús, sirvo a este Jesús que está conmigo. Marcelo. Bien, al estilo de Jesús. Como les decía al inicio, ¿no? No basta solamente con conocer la doctrina, con conocer la palabra. No solamente basta con eso, basta vivir el Evangelio. Es lo que hizo Juan, por eso él da testimonio. Vivió el Evangelio, estaba viendo el Evangelio viviente, que es el mismo Jesús, Él es. Entonces, vivir al estilo de Jesús, vivir a la manera de Jesús, sabemos que no es fácil, pero debemos ser luz, luz en el mundo, luz en nuestra comunidad, luz en nuestra familia. Que a veces decimos que la familia es el lugar más difícil para hacer luz, pero es ahí donde debemos empezar. Sabemos que el mal está en todos lados, pero no debemos conformarnos solo con eso. Bueno, está el mal ya, ya. Bueno, me dedico a rezar y ya. Las injusticias, ya. Le están haciendo daño a mi compañero en el trabajo, pero ya, yo ni me meto. Lo dejo nomás. Pero yo voy a misa todos los días, yo rezo mi rosario todos los días, pero lo están al pobre haciéndole de todo. Pero como no es conmigo, no me meto. Entonces no estamos hablando de ningún testimonio. No estamos hablando de ningún testimonio. Entonces, seguir a Jesús implica una actitud liberadora. No oprimir, sino liberar. Liberar a los oprimidos, luchar contra las injusticias, como lo hizo Jesús. Juan Bautista gritaba en el desierto. Juan Bautista llamaba la atención a Herodes. No está bien lo que estás haciendo. Testimonio. Y más cuando lo conoció a Jesús. Mucho más fue ese testimonio. Porque Él es el elegido. Nosotros somos testimonio o nos da miedo. Tenemos miedo. Yo les cuento aquí en Esmeraldas, bueno, pienso que a nivel de país, hablo de mi provincia, uno va caminando por la calle y escucha una moto y uno se queda como medio petrificado, porque no sabemos si que se va a bajar o no se va a bajar o va a pasar de largo. Pero ese miedo a que vaya a pasar algo no quita que no puedo ser testimonio. No le digo que sea fácil, no es fácil. Para nosotros acá no es fácil, pero intentamos, la peleamos. No nos conformamos con este mal que nos está quejando a nivel de país, a nivel de provincia. No nos conformamos, sino que la peleamos, ¿no? Al estilo de Jesús.
Este Jesús, que es el Cordero, este Jesús que vino a dar dignidad a la mujer, este Jesús que tiende la mano para que nos levantemos y no nos quedemos ahí. Este Jesús que luchó y, sí, y a través de nosotros lucha contra las injusticias. Y eso es vivir el Evangelio, vivir al mismo Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para dar testimonio de vida en medio de nuestra gente, en medio de todo aquel que dice, no me importa, pero sí nos debería importar. Marcelo. Bien, este testimonio de Juan, que llama a ser testigos de Cristo en nuestro entorno. Yo les decía que cuando uno recibe la confirmación, Monseñor nos dice, recibe el don del Espíritu Santo y lo envía, ¿no? Cuando empezamos la catequesis, se envía al catequista, ¿no? A ser testigo, a ser testimonio. En cualquier grupo que nosotros pertenecemos o estamos, siempre hay un envío y pedimos Espíritu Santo para ser enviados. Jesús recibió Espíritu Santo para cumplir su misión. Entonces, nosotros debemos vivir ese envío, a ser testigos en el amor al prójimo. En ese que está al lado de mi casa, o a veces está en mi propia casa y no soy testimonio. Con el vecino, con la compañera de trabajo. Y para que esto se dé, queridos hermanos y hermanas, necesitamos una conversión constante. Cada día ir cambiando nosotros mismos, ¿ya? Una vuelta a las raíces para ser testigos de la vida y en el espíritu con Jesús presente. No es de la noche a la mañana, eso es falso, pero sí día a día, día a día. Había un padrecito que nos enseñaba a escribir las faltas del día en la noche, en la agenda, ¿no? En nuestro diario. Escribíamos la falta del día. Y al día siguiente, ¿cuál de esas faltas yo ya mejoré o ya no la cometí? Entonces, y así uno va cada día marcando la diferencia, como sé decir yo, a ser testigos de Cristo en nuestro entorno. Tenemos la figurita de este hermano, ¿no? Que necesita, de esta hermana que necesita, de ese que no me habla y no siquiera sé por qué, ¿no? Entonces, debemos ir cambiando, convirtiéndonos de a poquito, pasito a pasito, como dice una canción, para hacer verdadero testimonio de Jesús, para ser verdaderos testigos de Jesús en el mundo. Marcelo. Bien, esta lectura sí nos invita a estar atentos para reconocer a Jesús en cada una de las personas y en las situaciones de nuestra vida, no solamente en las personas que está al lado o en el que necesita, sino en mi vida. ¿Cómo yo reconozco a Jesús en mi vida? Preguntémonos eso. Reflexionemos un poquito. ¿Cómo reconozco a Jesús en mi vida? Y dos o tres hermanitos o hermanitas que nos regalen sus respuestas, ya sea por el chat, Facebook, o pueden hacer la mano y Marcelo nos va ayudando. ¿Cómo reconocemos a Jesús en nuestra vida? Igual si desean pueden también, como dice Magda, escribir en el chat. Igual también voy a ver en el tema de si alguien desea darnos su opinión, también por favor alzar la mano o también alzar la mano aquí saludando. Nélida, por favor. Muchas gracias. No, de nada.
Creo que uno va reconociendo, yo por lo menos voy reconociendo a Dios en el hermano, en el que necesita, ¿no es cierto? Y también en aquellos que se acercan a mí cuando yo necesito. Es un intercambio eh, de, de amor, ¿no es cierto? El que da y el que recibe. A veces doy yo y a veces recibo. Y ahí creo que en el medio está Dios, en el medio de las necesidades. También en medio de las alegrías, ¿no es cierto? Porque no todo eh, es tan dramático. A veces Dios está también en las alegrías, en las pequeñas y en las grandes alegrías, como los nacimientos. Cuando nació mis hijos, yo sentí que estaba Dios ahí. Y bueno, ese es mi testimonio. Muchas gracias. Por acá también nos están compartiendo. Julia nos dice en la solidaridad, en el amor al prójimo y el compartir. Estefanía nos comenta, en mi vida le reconozco cada día porque recibo las bendiciones que Él tiene para mí y para mi familia. Julia nos comenta, Jesús nos da la oportunidad que cada día nacer de nuevo y cambiar. Flavia nos comenta, yo lo reconozco en el más necesitado. Y la hermanita Gloria nos comenta, para reconocerlo primero hay que ser humildes y sencillos como Él. Tenemos que gusto verle a Luisito Barros como siempre. Perdón que me salte es un gusto verle como siempre, Luisito, por favor. Yo reconozco a Jesús todos los días al despertar y verle a mi esposa, a mi familia y más en las Eucaristías diarias se siente la presencia de Él y como que mediante el sacerdote parece que se escucha a Él mismo en las palabras. Muchas gracias. Por ahí también nos desea compartir Mercedes. Si puede abrir su micrófono, por favor. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, yo reconozco a Jesús todos los días, en cada hermano, en cada persona que se acerca. Muchas veces yo soy de las personas que me siento un poquito como callada, pero cuando un hermano se acerca, muchas veces no hablo palabras, sino que lo escucho con amor, con atención, y a veces me dirijo y le doy un abrazo. Y lo único que yo les sé decir, no olvides que Dios te ama y te sigue amando siempre. Y entonces ahí reconozco a Jesús. Y cuando visito a mis enfermos, principalmente, veo a Dios en su rostro. Muchas gracias. Linda reflexión. Muchas gracias. Acá también Marcelo. nos dice Sonita, nos dice, ver a Jesús en todos los hermanos. Stalin nos dice, al Señor Jesús lo encontramos en el que camina junto a nosotros, en el día a día. Guillermo nos dice, cuando algo íntimo me induce a compartir con las personas pobres o enfermas, ahí creo sentido a Dios. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias. Muy lindas respuestas. Y vamos viendo cómo reconocemos a este Jesús. Cuando uno reconoce a Jesús, da testimonio de este Jesús. No solamente debemos quedarnos en reconocerlo, sino en dar testimonio de él. En la familia, como ustedes han dicho, en la naturaleza, se revela este Jesús que nos ama, en el enfermo que yo visito. Bueno, en cada uno de los detalles de nuestra vida diaria. Marcelo, sabemos que Juan lo hizo con humildad, con sencillez, al decir, yo lo he visto y doy testimonio de él. ¿Ya? Entonces, este evangelio, la reflexión de este evangelio como comunidad, como iglesia, nos lleva a una comprensión mucho más profunda, ¿no? Como ustedes me lo dijeron, en el necesitado. Doy testimonio, doy testimonio.
reconozco a Jesús en ese hermano, ¿no? Juan lo reconoció y luego dio testimonio. Yo reconozco a Jesús y doy testimonio en mi comunidad, con la gente que está a mi alrededor, con la gente que yo sirvo. También el Señor nos cuestiona, ¿no? Con humildad, con sencillez, sí, reconozco a Jesús. Pero después de reconocerlo, Juan dio el testimonio. Yo hago lo mismo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje bíblico, ¿no? Este pasaje del Evangelio? ¿Qué nos enseña? ¿En qué nos va encaminando? ¿No? A ser verdaderos testigos de Jesús en el mundo. Marcelo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas preguntitas y tenemos unos minutitos para compartir, ¿no? Porque sabemos que es un desafío ser humildes. No es fácil ser humildes, no es nada fácil. Y para eso debemos buscar la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para ser testigos. Y testigos activos, activos, no quedarnos ahí con ese miedo que sentimos a veces acá en Esmeralda. Ustedes no se imaginan, de verdad. Pero tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que ir a los barrios a buscar a estos jóvenes, a buscar a estos hermanos, como decía Don Bosco, ¿no? No solamente amarlos, sino que ellos se sientan que son amados, ¿no? Dice Don Bosco en sus escritos, ¿no? Entonces, este camino de transformación personal y comunitaria para ser verdaderos testigos, guiados sí por el amor de Dios y guiados sí por esa gracia del Espíritu Santo. Y pienso que nosotros ahí podemos caminar, ¿no? Es un desafío, de verdad que es un desafío y un desafío grande. Testimoniar a Jesús ahora en un siglo XXI con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo lo digo por experiencia propia acá en Esmeralda, no es fácil. Yo vivo rodeada de jóvenes en el colegio. A veces se ve de todo, conversar con ellos, los mismos compañeros de tanto de la catequesis como del colegio. O sea, es un desafío ser humilde como Juan. Él es, doy testimonio. Ese testimonio que nos lleva a mostrar a Jesús. Entonces vamos, aquí tenemos varias preguntitas que dice, ¿qué virtudes cristianas observamos en la conducta de Juan el Bautista que todos deberíamos imitar? ¿O en qué situaciones estoy llamado a dar testimonio de mi fe? ¿Cómo puedo preparar el camino del Señor en mi vida y en la de los demás? ¿O qué riesgos asumo al dar testimonio de la verdad? Podemos compartir. Yo le digo acá, es un riesgo, la verdad que es bastante duro cuando nos toca ir a los barrios, ¿no? Uno es testimonio, pero no sabemos el que está allá, de dónde es, qué viene, y nos cuesta, es bien difícil desde el inicio. A veces cuando escuchamos una moto, pensamos que la moto se va a parar detrás nuestro y nos va a atacar o nos va a quitar algo, pero no por eso no vamos a tener el deseo de llevar a este Jesús a los hermanos, en ser luz para los que no son luz. Entonces compartamos, podemos escoger una pregunta, responderla, ya sea a través del Facebook, ya sea a través del chat. Las virtudes de Juan, ¿cuál de esas yo tengo? ¿No? O cuando soy testimonio, cuando hay en situaciones de ser testimonio. Ahí les dejo las preguntitas y compartamos como familia del Verbo Divino. Y así aprendemos todos. Perfecto. Merceditas, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Muchas gracias. Bueno, la virtud que veo en Juan el Bautista es principalmente la humildad. A pesar de que fue elegido, ¿no? Él, para dar testimonio de Cristo, él se anonadó, él se hizo pequeño. Porque cuando ve a Jesús dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego él da testimonio de eso. ¿Y en qué situación estoy llamado a dar testimonio de mi fe? Como decía hace un momento usted, que tenemos que ser testimonio primeramente a nosotros.
Entonces tenemos que salir a buscar al enfermo. Hay muchas personas que no conocen a Dios, muchas personas que están sedientas, se viven enfermas, pero llevarle un consuelo, un alivio, no entrar con una imposición, no, sino con una alegría, con una escucha, con una conversación y luego decirle, mira, Jesús te ama, búscalo. Y así, ese es mi testimonio que doy. Muy amable, muchas gracias. Ricardo, como siempre, un gusto escucharle. Por favor, Ricardo. Ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Ya, ok. Eh, sí, la verdad que yo no me voy a dedicar a puro escuchar, pero estas preguntas me llaman un poco la atención. ¿Qué virtudes cristianas observamos? ¿Qué virtudes cristianas observamos la conducta de Juan el Bautista que todos deberíamos imitar? Ninguna. Primero, porque Juan el Bautista dijo que él no conocía a Jesús. Y segundo, que en aquella época de Juan el Bautista no existía el cristianismo. Entonces, ¿qué, ¿dónde están las virtudes cristianas? No existía la religión católica ni el cristianismo, ¿no? Porque eso, ¿de cuándo empezó a existir? 90 años después de la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué virtudes cristianas tenía? ¿Qué situación estoy llamado para dar testimonio de mi fe? Hay una situación aquí que a mí siempre me ha... Eso es el primer comentario, la primera pregunta, ¿no? Testimonio de mi fe. La persona que ha hecho el relato hasta ahora habló de luchar contra la injusticia y que Jesús era el ejemplo de eso, luchar contra la injusticia. Yo quisiera, aquí deben haber muchos eruditos en esto, ¿cuál fue la lucha que hizo Jesús contra la injusticia cuando se degolló a Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? ¿Usó la palabra? ¿Qué es lo que, dónde estaba él? Era, creo que eran parientes más encima, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo preparar el camino del Señor en mi vida y en la de los demás? Creo que los caminos son muchos y este es uno de tantos caminos. Hay más de 3.000 religiones en el mundo. Por lo tanto, hay más de 3.000 caminos y una cantidad de dioses inimaginable. Entonces, ¿de cuál Señor están hablando? Seguramente de este. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo preparar el camino si primero ya tengo desde el inicio estas dudas? ¿Qué riesgo asumo es dar testimonio de la verdad? ¿Cuál verdad? Si no me la han aclarado. Ahora, si me la aclaran ahora, bueno, asumiré los riesgos que sea necesario, como estoy asumiendo los riesgos en este minuto por mi intervención. Gracias. Como siempre, no, a usted muy agradecido. Nérida, por favor. Bueno, contestando las preguntas, la primera dice, ¿qué virtudes cristianas observamos en la conducta de Juan el Bautista que todos deberíamos imitar? Bueno, respondiéndole un poquito a Ricardo, creo que desde la actualidad, Ricardo, estamos hablando, ¿no? Y yo en mi caso reconozco que Juan el Bautista tuvo la humildad de saberse limitado, ¿no? Y que detrás de él vendría alguien más, a ver cómo decirlo, con la capacidad de que él no tenía.
en qué situaciones estoy llamado a dar testimonio. Y yo creo que uno siente esa necesidad cuando toca fondo, cuando llega a un límite y, y recibe la gracia, ¿no? La gracia uno puede recibirla de algo, como dice Ricardo, hay más de 3.000 religiones. Llámese como sea ese Dios, yo creo en algo y si ese algo a mí me llena y satisface mis necesidades y mi fe, voy a tener la necesidad de compartirla con el otro para, para transmitirle, ¿no? Que hay algo superior que a mí me está apoyando. Y esa va a ser mi manera de preparar el camino a los demás. El camino de Jesús, ¿no es cierto? Anunciando que existe un ser superior, alguien que me acompaña, en el que creo, a pesar de que no lo veo. La fe es algo que no se puede explicar, es algo que se siente. Y si tomo riesgos, y sí, tomo muchos riesgos, como lo tomó Jesús, ¿no es cierto? Em, Tomo el riesgo de que eh, por ahí en la iglesia no sé, no soy bien vista porque por ahí hago cursos o porque doy una charla sí, tomo riesgos a mi medida como Jesús tomó en riesgo su vida, ¿no es cierto? Él la entregó por nosotros, eh, la entregó o se la quitaron, mejor dicho. Y nosotros también podemos correr esos riesgos. Pero bueno, uno da y recibe, uno da amor y espera recibir lo mismo del otro. Así que, bueno, ese es mi humilde aporte. Gracias. Muchas gracias. No, a mí me encanta escucharle, la verdad, Ricardo, porque Ricardo nos abre el cuestionario a muchas cosas, ¿no? Lo que él dice es, a mí me encanta, la verdad, la verdad. Bueno, una reflexión mía nomás sería, ¿no? Aquí la importancia sería, aquí el eje central es Jesús. Jesús no tenía pecados, así que decidió sumergirse en las aguas junto a los pecadores. Esta acción representa su solidaridad con las condiciones humanas. No se presenta como un juez en este caso, en este tiempo, un juez distante, ¿no? Sino como alguien que se hace uno con nosotros en nuestra necesidad de redención. Eso vendría a ser, Jesús sería el eje principal en este caso. Perdón mi humilde opinión. Luisito Barros, por favor. Ya. Las virtudes de Juan el Bautista, yo veo una de las principales porque él fue honesto e íntegro. Por ejemplo, cuando corrigió diciendo, no es lícito llevar esta vida, especialmente con la pareja en el que llamó la atención a Herodes. Una de las principales virtudes, pero hay otras muchas que también. Ahora, ¿en qué situaciones estoy llamado a dar testimonio de mi fe? En las experiencias, en las crisis familiares, económicas especialmente, que uno vive, en las enfermedades, y ahí incluso la propia comunidad ven y dicen, ve que realmente cómo se restablece después de los médicos, pero la fe es lo que levanta a uno, da las fuerzas y esa actitud, con esa actitud realmente uno demuestra al otro. ¿Cómo puedo preparar el camino del Señor en mi vida? Es una oportunidad que tenemos también nosotros cuando en las asambleas cristianas especialmente, porque ahí cuando celebramos la palabra y ahí vamos incluso reflexionando y analizando y vamos incluso ahí aprendiendo todos en esa iglesia que se está en grupo, ¿no es cierto? Yeah. El riesgo también es cuando uno, a sí mismo, ve los errores, porque hay algunos errores que se pierden al llamar, cuando uno tiene una oportunidad que le llama la atención. Por ejemplo, yo una ocasión corregí a un hermano así muy respetuosamente, diciéndole que no es bueno que tome lo que no es de él, sin decirle que está hurtando ni que está robando, simplemente conversando. Y digo que es un riesgo porque
La respuesta fue muy drástica, dijo, ¿qué te metes? Digo, no, es que yo, si no le corrijo a usted, cometo un pecado de omisión. Y Dios me preguntará, ¿qué hiciste por aquel hermano que tuviste la oportunidad? Y así sucesivamente, uno se puede dar, creo que, muchos ejemplos. Y eso, la vida de Juan, a mí, como digo, me ha enseñado a ser honesto y ser íntegro, porque pienso yo que hay honestos, pero no íntegros, ¿no es cierto? Y así viceversa. En esa, como digo humildemente, es mi forma, mi apreciación. Luisito, muy amable. Solo déjeme dar unos testimonios del Facebook nada más, por favor. Tenemos a Adriana, nos dice, testimonio de fe cuando anuncia la palabra de Dios eh, a mí catequizando y doy mi testimonio de fe, ser sal y luz para enseñar con alegría que Dios ama a niños, jóvenes y que Jesús nos ama mucho. Julieta nos comenta, reconocer a Jesús en nuestra vida es ser misericordioso con uno mismo, mirarme y reconocerme que soy amado por Dios y eso me llena de paz y permite ir por la necesidad del otro. Adriana nos comenta, yo reconozco a Dios cuando sirvo en mi comunidad y la catequesis como catequista. Muy buena reflexión. Doctora, tenga la bondad. Doctora, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Doctora María del Socorro. Mira, ya me están escuchando. Perfecto. Lo primero que debemos mirar, y en parte me identifico con el señor Silva, porque los bautistas vivían de un rito externo que no transformaba a las personas, el bautismo de agua. En cambio, los cristianos, por el contrario, nos dejamos transformar por el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu de Jesús es el que nos anima y nos impulsa. Sin ese Espíritu de Jesús no hay cristianismo. Entonces, por eso yo creo que el señor Silva en esa parte tiene razón. Ese era mi aporte. Doctora, como Gracias. siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Stalin, tenga la bondad. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Paz y bien, mis hermanos y mis hermanas. Gracias por el espacio. Pues. Eh, las virtudes que puedo encontrar en Juan el Bautista, a más de la humildad que ya se dijo acá, creo que puede ser la fidelidad, esa valentía de poder sostener su palabra aún frente a la autoridad. Nosotros, bueno, hablo en singular, me cuesta mucho tener esa valentía frente a la autoridad porque muchas veces pienso en las consecuencias y opino según como para agradar, que no es lo correcto. Deberíamos tener la valentía, como tuvo Juan, de decirle a Herodes, esto no te es permitido. Pero muchas veces nosotros, o yo como persona, caigo en el temor de qué va a pasar luego y no tengo eso. Entonces yo sí veo esa gran virtud en Juan, su fidelidad y reflejar en esa valentía aún frente a la autoridad. Y la otra pregunta también que quiero comentar es esta que nos plantea la segunda, creo que es, ¿en qué situación estoy llamado a dar testimonio? Yo creo que estamos llamados, pues estoy llamado a dar testimonio en todo momento, de que Dios existe, de que Dios está ahí, sobre todo en la adversidad, como se dijo acá, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Mantener esa calma. Tuvimos una pandemia, todo el mundo vivió una pandemia, un encierro, un miedo, un temor. Es mantener la calma, es saber que en la familia hay alguien que cree en ese Dios y que tenemos esa confianza en ese Dios y como dice el Salmo, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha y a ti no te pasará nada porque Dios está contigo, porque Yahvé, Dios Padre está contigo. Entonces, sobre todo en la adversidad, pero también en los momentos de alegría, en los momentos de felicidad, debo ser testimonio de mi fe, del cristianismo, de que Dios está conmigo y que siempre y nunca me va a faltar. Más bien soy yo el que me alejo muchas veces por mis posiciones, pero Él siempre va a estar ahí fiel a buscarme, a encontrarme, porque me considero yo lo ves así bien, que Él viene a mi encuentro, que Él viene a rescatarme cada día que despierto, Él pone las condiciones para encontrarme.
Amén, hermano. Bendiciones y muchas gracias. Stalin, muchas gracias. Linda su aportación. Muy amable. Y con esto termino, ¿ya? Por favor. Ella, Graciela nos comenta, virtudes de Juan, la humildad, el testimonio de fe. Dice, tenemos que salir a misionar, hablar de Jesús, de su palabra, visitar enfermos. Excelente. La doctora igual nos comenta, doctora, los bautismos vivían en un rito externo que no transformaban a las personas. Bautismo de agua, los cristianos se dejaban transformar por el Espíritu de Jesús. Excelente. Berta nos comenta, primero ser testimonio en la casa, en el hogar, ser pacientes, educando a los hijos en la fe, enseñándoles que tenemos un Dios que nos ama. Y terminamos con lo importante es tratar de vivir y de comunicar mi fe, mi esperanza, mi compromiso, esa comunidad en donde decidimos vivir. Muchas gracias. Magda, por favor. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes como familia ha dado su aporte. Si lo traemos al siglo XXI, cada una de estas preguntas es de manera personal. Cada uno tiene su forma de creer, su forma de amar a este Jesús, de dar testimonio de este Jesús. Lo importante es que el otro reconozca que tú eres testimonio. Lo que se hizo en los tiempos de Jesús o lo que se dejó de hacer, bueno, ahora tenemos un hombre que dio testimonio y que yo puedo ser testimonio. Pienso que eso es importante, que yo sea testimonio de este Jesús, para que el otro reconozca que yo conozco a este Jesús y lo llevo, lo doy a conocer, soy testigo, ¿no? Como ustedes y cada uno de nosotros ha dicho, en el hermano, en mi familia, en mi comunidad, trato de ser testimonio, de ser testigo. Entonces, es lo que se nos pide, ser eso, no tener miedo, que hay riesgos, los hay, pero toca arriesgarse por amor. Jesús dejó todo por amor, todo en la cruz dejó por amor, entregó todo por amor. Y nosotros, siempre yo digo esta frase cuando doy una charla prebautismal o prematrimonial, cuesta, no es fácil, cuesta, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Eso, queridos hermanos, de verdad nos queda esto de ser testigos, que ese Espíritu Santo nos sepa guiar, siempre a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, a decir sí a la voluntad del Padre, a darlo a conocer y a seguir adelante, que sea Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos, que con sus dones y carismas nosotros podamos llegar a la comunidad y ser luz, y ser luz. Don Bosco siempre nos decía, la palabrita al oído. El hermano que está sufriendo, la palabrita al oído. El familiar, la palabrita al oído. Y que esa persona, sea hombre, mujer, niño, niña, adulto mayor, no solamente amarlos, sino que sepan que son amados y que nosotros estamos ahí para tenderles la mano. De verdad, muchas gracias por haberme permitido esta pequeña enseñanza. No es mucho, es un granito de arena, es una semilla que cae y cada corazón es la tierra. En unas dará fruto, en otras no dará nada, en otra querrá dar, pero llegarán los espinos y la apagarán. Queden ustedes y que sea el Espíritu Santo que nos fortalezca a arriesgarlo todo
por Jesús. Gracias. Magda, permítame un segundo, ya me gustaría compartir algo de redes que me pareció muy bonito. Julieta nos comenta sobre la primera pregunta, su sencillez, humildad, ser testimonio de Jesús. Sobre la segunda pregunta, dar testimonio de mi fe en lo cotidiano, en situaciones difíciles que viven nuestros hermanos, llevar esperanza a través del Evangelio y suscitar la confianza en Jesús. La tercera pregunta, preparar el camino en mi vida es creer en Jesús, en sus enseñanzas, confiar desde mi fe en su palabra que transforma, obviamente, a los espíritus humildes y sencillos. Y la última nos dice de que la persona no valore mi acercamiento y vean mal mi actitud ocurre en la familia. Eso sería. Muchas gracias. Ok, Marcelo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí está como nos comenta Magda en esta filmina. Muchas gracias, gracias a todos.